Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde me veréis, ni cuándo me veréis, pero bueno, mi saludo va para todos vosotros y así por lo menos a lo mejor acierto. También os quiero desear un feliz año nuevo, porque estoy haciendo el vídeo ya el último día del año de 2022. Me imagino que si esto lo veis en junio o en abril, bueno, pues os deseo igualmente ese feliz año y que os vaya siempre todo muy bien. Bueno, ¿hoy de qué voy a hablar? Hoy voy a hablar de algo que creo que es muy interesante para nosotros los radioaficionados. Muy interesante, y además que yo creo que hay muchos que no tenemos claro esa cosa, y yo me gustaría de esta manera poder aclararos estos términos. Voy a hablar de la eficiencia de la antena o del rendimiento de una antena. Y me voy a explicar poco a poco porque lo vamos a ver todo muy en detalle para que podáis entender todos esos conceptos y os deis cuenta de verdad de si vuestra antena funciona bien o mal y demás, ¿no? La mayoría de nosotros solemos coger una antena cuando la tenemos al lado o en el tejado o lo que sea, con el cable, la metemos en nuestro medidor de ROE y ajustamos lo que sea, no voy a decir ahora el qué, pero ajustamos lo que sea, ya no sea el cable, ya sea no sé qué, bueno, para que tengamos una ROE de 1:1. Con eso decimos, joder, mi antena la he clavado, funciona perfectamente, ¡qué maravilla! Bueno, pues yo puedo discrepar de lo que está ahí, de esta afirmación, y puedo discrepar, y además os lo voy a demostrar, que puede ser hasta una afirmación completamente errónea. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos cuando ajustamos el ROE de una antena, o sea, realmente es el coeficiente de reflexión de la antena, visto en unidades de ROE, realmente lo que estamos haciendo es que nuestro transceptor, nuestro amplificador, vea a su entrada los 50 ohmios que necesita, o sea, eléctricamente necesita ver 50 ohmios y ya está. Y entonces, bueno, pues ya se supone que esta antena va a transmitir ahí si por ejemplo transmitimos 100 vatios, pues ya, como tenemos el ROE 1:1, pues vamos a olvidarnos de pérdidas, vamos a olvidarnos de pérdidas. Pero bueno, ya sabemos que aproximadamente en la antena, bueno, pues ya están los 100 vatios y salen y tal. Pues no, pues no. Porque hay una cosa que es el rendimiento de la antena, o la eficiencia que tiene la antena en radiar hacia el espacio. No porque tengamos una antena con ROE 1:1, no porque tengamos una antena de ROE 1:1 y lo he repetido 2 veces, vamos a tener toda nuestra energía en la antena. No, lo que puede estar ocurriendo muy probablemente también es que se esté perdiendo en temas de, bueno, que la masa no la tenemos bien y se aparece una resistencia ahí de la masa, no voy a decir que el cable tenga pérdidas, pero bueno, que luego el hilo de la antena tiene sus pérdidas, que luego hay unas interacciones capacitivas, inductivas de la propia antena, que hacen que, y sobre todo la longitud de la antena, que hacen que no radiemos todo, que se disipe parte de la energía aunque tengamos 1:1. Y se puede dar el caso de que tengamos 1:1 en la antena, en el transceptor con nuestro medidor de ROE, y en la antena, si transmitimos 100 vatios, estemos por la eficiencia y por cómo está hecha, a lo mejor transmitimos solo 10 vatios. Y no estoy refiriéndome ahora a la pérdida del cable, ¿vale? ¿De acuerdo? No me estoy refiriendo a eso. Eso lo añadiremos además. Estoy hablando de la antena en sí, del dipolo en sí. Vamos a hablar de dipolos, del dipolo en sí. Vamos a otro ejemplo. Pensemos que tenemos una antena, digamos que, por poner un ejemplo así sencillo, para la banda 20 metros. Bueno, para la banda 20 metros y tenemos una antena que mide 2 metros. Es una antena que, bueno, es 1/10 de la longitud de onda, y bueno, si la queremos conectar a lo mejor al transceptor, pues a lo mejor no se adapta bien porque es a lo mejor muy corta eléctricamente, y entonces lo que le metemos es una bobina para alargarla. En ese momento la alargamos eléctricamente, que no físicamente, y lo que estamos haciendo es que nuestro transceptor vuelva a ver otra vez 1:1. ¿Pero qué está pasando? He dicho que hemos alargado la antena eléctricamente, no físicamente.
la longitud de la antena siguen siendo 2 metros. No es una longitud suficiente para que la energía se radie eficientemente. Eso es a lo que voy. Entonces, claro, empezamos a mirar así y ya decimos, bueno, o sea que la eficiencia parece que depende de la longitud de la antena. Efectivamente, depende y mucho de la longitud de la antena. Depende, y además podríamos decir que esa eficiencia está además relacionada con un parámetro que no es un parámetro físico que lo podamos medir, que se llama resistencia de radiación. Si esa resistencia de radiación, que la podríamos definir como la resistencia equivalente, que si quitásemos la antena y ponemos esa resistencia, pues la potencia de transmisión se disipa en esa resistencia como se disiparía en el aire. Bueno, pues si la definimos así, si esa resistencia de radiación es muy pequeña, pues no radiamos mucho. Y si es muy grande, pues tampoco radiamos mucho. Habrá que buscar qué resistencia de radiación es la que tenemos en nuestras antenas. Bien, bueno, pues todo esto lo vamos a ver seguidamente. Os voy a decir cómo es la resistencia, cómo se calcula una resistencia de radiación. Lo vamos a hacer respecto del dipolo, que es una antena muy común y muy interesante para estudiar. Y vamos a ver pues muchas cosas de ella. Vamos a ver cuál sería el margen donde nosotros dijésemos, bueno, pues esta antena tiene un rendimiento bueno y a partir de aquí va a tener un rendimiento malo. No la montes porque va a ser mala. Entonces, bueno, no es que sea mala, va a radiar, pero muy poco. Y nosotros lo que necesitamos es que radie todo lo posible para nuestra antena. Entonces vamos a ver cuál es la longitud óptima. Y vamos a ver qué impedancia tiene esa longitud óptima. Y vamos a ver por qué esa resistencia de radiación es la óptima. Y entonces ya estaremos, si todo eso lo sabemos, sabremos que nuestra antena, cuando le metemos el medidor de ROE, bueno, pues tendremos 1 a 1, a lo mejor, porque hemos hecho lo que sea, y además, porque hemos alargado la antena, la hemos acortado, hemos hecho lo que sea, y además está radiando la antena perfectamente. En fin, espero que os guste este vídeo porque creo que es muy interesante y creo que os puede abrir un poquito y dar un poquito luz sobre todo esto que nunca lo hemos sabido. Yo por lo menos, no quiero que entremos todos, por supuesto, pero es una cosa que, claro, las antenas no solamente se meten al transmisor, también tienen otro interfaz que es el aire, antena-aire. Nosotros cuidamos muy bien el interfaz antena-transmisor, pero el interfaz antena-aire, ¿lo cuidamos? Bueno, pues lo vamos a ver en este vídeo. Bueno, pues ahora os voy a contar el tema de cómo es la eficiencia de una antena. Os lo voy a contar, voy a intentar que sea muy sencillo para comprender por todos, pero también voy a meter algo de alguna formulita, alguna cosa, porque claro, esto es una descripción técnica realmente, ¿no? De cómo funciona una antena. Pero bueno, yo creo que lo voy a hacer suficientemente sencillo para que vosotros podáis entender todo esto sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es esto de la eficiencia de una antena. Vamos a ir. Empezamos primero con un esquema general de esto, ¿no? De un transceptor con un medidor de ROE y un acoplador. Aunque el acoplador tiene aquí el mismo medidor de ROE, bueno, le voy a poner aquí para que sea más fácil ver todo, sea más versátil y sea mejor verlo todo. Y luego, bueno, pues tenemos una antena a la que está radiando estos 100 vatios, se están yendo para acá. Si decimos que tenemos una ROE de 1,1, ¿qué significa? Pues que los 100 vatios están yendo hacia la antena. Estamos acoplando eléctricamente el transceptor aquí a la línea y está dando los 100 vatios que tiene que dar. Hay una ROE de 1,1 y está dando 100 vatios. Este acoplador lo está acoplando. Luego aquí eléctricamente está bien acoplado todo y está transmitiendo. Nosotros diríamos, qué bien, tenemos todo acoplado, está funcionando todo estupendamente, perfecto. Pero esta señal va a venir por aquí por el cable, que ahora de momento vamos a pensar que no tiene pérdidas, ¿vale? Y llega aquí a la antena. Mi pregunta es, ¿sale toda la energía que tiene que salir, que le estamos enviando? ¿Hay una buena adaptación de la antena al medio? Daros cuenta que aquí hay una adaptación de aquí de la línea al transceptor mediante este acoplador, pero ¿tenemos aquí otro acoplador? ¿Tenemos? Bueno, pues a lo mejor sí lo tenemos a través de una serie de características de la antena, pero de momento pues tenemos esa duda, ¿no? Entonces, en estas condiciones diríamos que funciona bien la antena con ROE 1,1. Pues no lo podemos decir.
Porque no sabemos cómo es la antena a pesar de esto. Imaginaros que aquí en vez de esta antena pongo una resistencia de carga de 50 ohmios. Aquí también tendríamos 1,1 y una potencia de 100 vatios y no estamos sacando nada a la antena. ¿Vale? Bueno, pensar un poquito en eso. Entonces la pregunta entonces es, ¿radia la antena como debería radiar? ¿Lo sabemos? ¿O lo podemos saber? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora en esta charlita. Además, piénsese que no toda la potencia que va a la antena sale, porque, bueno, entre otras muchas cosas, suponiendo ya metiendo pérdidas el cable y que esta antena tiene una resistencia de pérdidas, que no es una antena de oro que tenga una resistencia de pérdidas pequeñas, suelen ser de aluminio y tal, bueno, pues eso tiene un coeficiente de resistividad que hace que, bueno, pues aquí se pierda, se disipe energía y además bastante y bueno, pues no toda la energía salga por la antena. Nosotros creemos que sí con esto, pero no es verdad. Entonces, además, aparte que tiene que adaptarse, como he dicho antes, al medio. Pero para que entendáis esto de una forma más clara, voy a hacer un pequeño símil y en ese símil yo creo que vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Seguro que sí. Y además es un símil que creo muy interesante. Me ha costado pensarlo, pero bueno, aquí está. Mirad, imaginad que tenemos un grifo que está echando agua en un embudo y este está adaptándolo a una tubería que tenemos aquí. Esto está sacando agua, hay aquí un pequeño agujero y entonces este agua que está entrando aquí a 100 litros por hora, pues está saliendo aquí a 2 litros por hora debido al tamaño del agujero. Y el agua que rebasa, porque no toda la que entra por aquí va a salir por aquí, evidentemente se va al sumidero, se pierde, ¿vale? Vamos a hacer la comparación con el transceptor. El transceptor sería el grifo, el acoplador sería el embudo, y entonces estamos acoplando perfectamente el agua a la antena, que es el tubo. Aquí sí, aquí tenemos un buen acoplamiento, no pasa nada, no vuelve nada al grifo, está estupendo, no vuelve nada. Y aquí el tubo sería pues la antena, y bueno, pues aquí ya veis que esta está echando 2 litros por hora de los 100. Luego la eficiencia aquí sería de esta antena del 2%. Si aquí son 100 vatios y aquí 2 vatios. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa ahora. Pasemos a este lado. El símil es el mismo. Pero ahora lo que hacemos es, en el tubo, alargar esa pequeña apertura que teníamos aquí. Alargarla a todo lo largo del tubo. ¿Qué pasa? Ahora debido a esto, pues mirar, está saliendo mucha más agua, a lo mejor 90 litros por hora. Tenemos aquí para regar lo que queramos. Aquí no teníamos para regar nada. Y poquita agua se va al sumidero, porque casi toda se va por aquí. Aquí, en el transceptor pasa lo mismo. Aquí está perfectamente acoplado y aquí de esos 100 vatios que hay aquí, si tenemos una eficiencia del 90% aquí, pues 90 vatios saldrían y 10 vatios se disiparían en energía porque no tenemos un sumidero como el agua que se vaya al sumidero las resistencias que tenemos de pérdidas. ¿Me entendéis? Todas las resistencias que tenemos de pérdidas y el no tener una antena como debe ser. Entonces yo creo que está muy bien entendido con este símil lo que nos está pasando en la antena. Podemos pensar que estamos acoplados, fijaros que en los dos lados estamos acoplados, 100 vatios aquí, 100 litros por hora, perfectamente está entrando en el embudo, aquí no sabemos nada, pero luego aquí en la antena, ¿qué está pasando? Una está radiando de verdad porque está sacando mucha agua, aquí el equivalente es en radiofrecuencia, y aquí no. Y eso depende de la antena. ¿Pero de qué depende? Fijaros, esto tiene una longitud y esto tiene otra. ¿Tendrá que ver con la longitud de la antena? Esa eficiencia. ¿Tendrá que ver? Pues lo mismo ya estamos empezando a ver qué tiene que ver. Y a lo mejor una pequeña variación de la antena pues hace que esto sea grande o pequeño. En fin, vamos a seguir viéndolo. Yo creo que con este símil lo habéis entendido perfectamente lo que quiero deciros. En un caso normal estamos aquí, estamos en el cuarto radio, qué bien, tenemos 1,1 radio, pero en la antena no sabemos qué está pasando. Y esto depende de las características de la antena. Bien. Claro, aquí este agujerito y este agujerito pues dependen de un parámetro que en la antena vamos a llamar resistencia a radiación. Fijaros, mirad, esto es una antena conectado a un transceptor y esto es el mismo transceptor conectado a una resistencia. Fijaros que yo voy a definir la resistencia, bueno, yo no, los técnicos que han hecho esto. La resistencia a radiación es aquella que si se sustituye por la antena,
Si esta antena la quitamos y le metemos aquí la resistencia, esta disiparía la misma energía que radia la antena al medio. Aquí estamos echando 100 vatios al aire, imaginaos que todo es perfecto, y aquí estamos disipando 100 vatios en esa resistencia. Luego esta resistencia sería equivalente a esa resistencia de radiación. Fijaros que no es una resistencia física, es un concepto matemático, que es equivalente e importante para comprender el tema y para empezar a hacer cálculos nosotros de nuestras antenas. ¿Habéis entendido esto? Es muy importante, ¿eh? Esto es lo que se llama resistencia de radiación. El equivalente a una antena que radiase la misma potencia que disipa esto. Bien, esto es muy importante que lo entendáis porque ahora vamos a ver más cosas y esta idea es la que vamos a tener, ¿eh? Esta idea que no quiero que se os olvide. Vamos a la siguiente visión. Mirad, vamos a ver un ejemplo. Fijaros para que veáis cómo podemos estar contentos en casa y estar haciendo el tonto. Tenemos el transceptor, tenemos aquí el acoplador, perdón, el medidor de ROE, y no he puesto acoplador porque esto está perfectamente acoplado. Aquí mirad, he puesto una resistencia de radiación de 10 ohmios y una resistencia de pérdidas globales de 40 ohmios. ¿Vale? O sea que aquí saldrá el equivalente que hemos dicho de esa resistencia al aire, y aquí, bueno, se irá a la basura en modo de calor, en modo de lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la resistencia de RA de esta resistencia de radiación más la de pérdidas es 50 ohmios. El medidor está diciendo, oh, qué bien, estoy acoplado, estoy maravillosamente. Pero, ¿realmente cuánto radiamos? Pues vamos a verlo. Por eso he introducido el concepto de resistencia de radiación. Si tenemos 100 vatios sobre 50 ohmios, que es esta resistencia más esta, esto equivale a tener una tensión aquí arriba con esta fórmula de 70,7 voltios. Esto es, como digo, 70,7 voltios. Pero ahora esos 70,7 voltios, como esto es un divisor de tensión, se divide entre la resistencia de radiación, que cae en 56,56 voltios, en la de pérdidas, que caen 56,56 voltios, y en la resistencia de radiación, que caen 14,4 de los 70,7. Luego, entonces, como sabemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado partido por la resistencia, lo que se radia de verdad al aire, pues a la antena son 14,14 al cuadrado entre 10. Esto es 19,9 vatios y estábamos transmitiendo con 100 vatios y con un acoplamiento 1 más 1, o sea, 1 a 1. Estáis empezando ya a ver, ¿no? Estáis empezando a ver que esto, en el símil que había hecho, pues esto es como un agujerito pequeño en la antena, ¿no? ¿Qué hay que hacer para aumentar esta resistencia a la radiación? Porque claro, hay que aumentarla, pero tampoco hay que aumentarla mucho, porque si la aumentamos mucho tampoco va a salir nada. Estáis viendo el tema, ¿no? Entonces la eficiencia de la antena la vamos a definir como la resistencia de radiación partido por la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas. Aquí la eficiencia es un 20%. Lo podéis calcular vosotros con estas curvas. Ya os estoy introduciendo un poco en el tema, ¿vale? Venga, vamos a esta otra. Hemos dicho que teníamos una resistencia de radiación pequeña. Bueno, ¿y si ponemos una resistencia de radiación más grande? ¿Qué pasa? En vez de 10 ohmios, 100 ohmios. Bueno, pues mirad, esto es el equivalente. Un transceptor con 100 vatios, con 50 ohmios y la resistencia. Vamos a suponer que ahora no tenemos resistencia de pérdidas. Es para que lo veamos más sencillo, ¿vale? Pero luego habría que sumarlas. Mirad, como tenemos aquí 50 ohmios, aquí hay 70,7 voltios. Y la potencia que estamos dando son 100 vatios. Eficiencia 100%. Qué bien. Bueno, vamos a subir esa resistencia de 10 ohmios a 100 ohmios. Pues como tenemos aquí, lo mismo está dando el transceptor en los dos casos, 141,4 voltios. En el generador de resistencia cero, luego está la impedancia de salida, evidentemente. Y está dando, pues, 94,26 voltios aquí. Pero 94,26 voltios sobre 100 ohmios, si hacemos las cuentas, son 94,26 al cuadrado entre 100, 88,8 vatios. O sea, tenemos una eficiencia de 88,8. Luego, ¿qué está pasando? Una resistencia muy baja de radiación, perdíamos un montón. Una resistencia alta estamos perdiendo también. Os la he puesto cercana a 50 ohmios, pero si lo hubiera subido un poco más, esto hubiera bajado un montón. El otro exagerado, pero aquí no he exagerado tanto, pero podría poner aquí un poco más de resistencia a radiación. Por ejemplo, 500 ohmios, veríais vosotros lo que sale aquí. ¿Os dais cuenta? Pues después de esta introducción que yo creo que os he hecho, que creo que es interesante para que entendáis bien de qué va, ahora vamos a ver cómo se calcula esa resistencia a radiación y qué tiene que ver con las antenas y cómo mejoraríamos nuestra antena y todas estas cosas. Ahora viene la parte un poquito más técnica, pero
Voy a intentar explicarosla despacio para que lo entendáis y si tenéis alguna duda, por supuesto, me podéis preguntar siempre, ya lo sabéis. Vamos vamos un poquito a lo técnico. Fijaros, ¿qué es resistencia a radiación? Voy a hacerlo con dipolos porque es lo más sencillo. Luego lo podríamos hacer con bobinas, perdón, con antenas verticales y tal, pero lo voy a hacer con un dipolo lambda medios. Y vamos a ver la relación que tiene con la impedancia del dipolo. Entonces, hay una fórmula aproximada que dice que la resistencia a radiación de un dipolo es 80 veces pi cuadrado por la longitud del dipolo efectiva partido por la longitud de onda al cuadrado. L es la longitud efectiva de la antena, como digo, y se calcula como 2 veces la longitud real física de la antena partido por pi. ¿Vale? O sea que realmente la resistencia a radiación es esta. Bien, si ahora cogemos nosotros una resistencia, una longitud de un dipolo de lambda medios, tenemos que la resistencia de radiación haciendo esta operación son 80 ohmios, similar a la impedancia de lo que hace un dipolo. Vamos a ver esta curva que es el meollo de todo, el meollo de todo. Mirad, he representado aquí en rojo la resistencia de radiación y aquí está representado en negro la parte real de la impedancia de la antena del dipolo. Y esto es la parte imaginaria de la impedancia de la antena del dipolo. Y está hecho entre 0, 0,5 lambdas y 1 lambda. He dicho que en 0,5 lambdas, porque esto es 0,5 lambdas, o sea, media onda, he dicho que habíamos calculado una resistencia de 80 ohmios. Pero en el dipolo tenemos una impedancia de 73,9 ohmios más unos 45 J, que es más o menos como si tuviera una pequeña bobina adaptada. Ahora lo veréis un poquito más adelante. Bueno, si tenemos esta impedancia de 80 ohmios y tenemos esta resistencia de radiación, si tenemos esta resistencia de radiación de 80 ohmios y esta impedancia del dipolo, es muy fácil adaptarlo. Vamos a poder adaptar perfectamente la salida de nuestro transceptor, porque la resistencia de radiación que veis que depende de la longitud, y eso lo vamos a ver ahora en un gráfico que creo que os va a sacar de todo esto, ¿no? Muy bien, porque creo que ahí lo explico bastante bien. Y entonces, bueno, pues veis aquí lo que os estoy diciendo. Fijaros que cuando aumenta la longitud del dipolo, llega un momento en que tiende a infinito cuando estamos a un lambda. Efectivamente, un dipolo de una longitud de onda no funciona, tiene una impedancia elevadísima y una resistencia de radiación que es el copón también de grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería casi imposible de adaptar con un acoplador y no funciona. De hecho, nosotros siempre trabajamos con dipolos de lambda medios. Y con dipolos más cortos. Ahora vamos a ver qué pasa con los dipolos más cortos. Ahora veremos qué pasa. Entonces, bueno, por la parte real de la impedancia se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria la reactancia. Fijaros que la resistencia de la antena, esta que estoy viendo aquí, es una resistencia que está calculada y que es así. O sea, no tiene... o sea, esto es un cálculo teórico que tienen todos los dipolos. ¿De acuerdo? Venga, yo creo que esto lo hemos entendido, ¿no? Esto es la impedancia, esto es la longitud de onda, y aquí como la parte real de la impedancia es esta, la parte imaginaria es esta y la resistencia de radiación es esta. Fijaros que de lambda de 0,5 lambda hasta abajo, prácticamente la resistencia de radiación es la misma que la resistencia del dipolo, de la impedancia del dipolo. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Es muy importante, ¿eh? Por aquí son casi iguales. Hasta aquí, hasta casi, bueno, pues lo que llamamos a lo mejor una antena de estas que venden de 5 octavos o tal. Bueno, pues a partir de ahí ya se separan las dos impedancias. Entonces, bueno, pues aquí vemos esto, ¿no? Vamos ahora a ver un poquito más esto. Ahora vamos a meter las pérdidas, que hasta ahora yo no he hablado de las pérdidas. He dicho que todo era perfecto. Pero bueno, en un dipolo... Es para que veáis la eficiencia práctica ya que tiene un dipolo. En un dipolo lambda medios, su impedancia, fijaros, no es real, como todo el mundo decimos. No, son 75 ohmios. No. Son 73,9 más o menos, más J42. Esto es una bobina. ¿Vale? Y la resistencia de radiación es de unos 80 ohmios. Para la... No, perdón, esto era menos J42, perdón. Es un condensador. Bien, y además lo podemos ver aquí, mirar. Si vamos aquí, en lambda medios, tenemos aquí la impedancia esa y aquí la
la parte imaginaria y la parte real, ¿vale? Bueno, pero nos daría igual que fuera más menos J42. Vamos a suponer que fuera más menos J42, que es lo mismo porque hay que adaptar. Y esto digo que es lo mismo porque podría ser un dipolo un poquito más largo, un poquito más corto, y bueno, pues puede variar entre esos valores la impedancia, la parte de reactancia. ¿De acuerdo? Venga, no le demos mucha importancia a esto. Vamos ahora a que está claro que si este es el valor, vamos a suponer que fuera esto, eléctricamente a 50 ohmios, hay que adaptarlo eléctricamente a 50 ohmios. Y se puede perder más o menos medio vatio en 40 metros a 1 vatio en 10 metros para una longitud típica de cable de unos 20 metros. O sea que tendríamos aquí el 1,1, pero bueno, un 1,5 del dipolo más o menos. Y bueno, pues tendríamos, es un poquito más, ¿no? Porque está la parte imaginaria hasta aquí, ¿no? Si además añadimos las pérdidas del cable, la resistencia de la tierra, cómo lo hemos construido y demás, las imperfecciones, normalmente un dipolo viene a tener una eficiencia práctica al 90%, aunque acoplemos al 1,1. ¿Qué significa esto? Esto está significando que un dipolo, por muy bien acoplado que esté, no vamos a poder transmitir los 100 vatios que decimos. Estamos transmitiendo el 90%. Y estoy teniendo en cuenta, y no estoy teniendo en cuenta la pérdida del cable. Estoy hablando de la antena nada más. Si a esto le sumáis la pérdida del cable, pues imaginaros lo que nos está pasando. Está pasando que bueno, estamos perdiendo 10 vatios aquí ya, solamente por esto. Porque una cosa real es así. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la imagen esa que os he dicho que lo vais a entender todo muy bien. Mirad, o sea, os he dicho que la resistencia de radiación depende claramente de la longitud. Acordaros del símil que os he hecho yo, de la longitud de la antena. Mirad, esto es muy interesante, esta gráfica. La eficiencia de la antena depende de forma fundamental de la longitud física de la antena. Mirad, aquí os he dibujado una antena con un balón y de aquí a aquí hay lambda. De aquí a aquí hay lambda partido por un quinto. De aquí a aquí lambda medios y de aquí a aquí lambda quintos. ¿Vale? Lo digo porque es muy interesante que sepáis que estas medidas son importantes en un dipolo. Vamos a empezar. Si el dipolo, en vez de tener lambda medios, tiene lambda quintos, pues tendremos una eficiencia malísima. ¿Qué quiere decir eficiencia malísima? Que radiaremos muy poco al aire. El límite está en lambda quintos más o menos. Entonces, si nosotros aquí hacemos una antena, la cortamos y metemos bobinas, ¡ay, qué bien, qué antena, que tenemos 1,1 y tal! No, estamos teniendo una eficiencia pésima de radiación, ¿vale? Esto es algo que hay que comprender. Entonces, lo que habría que hacer es alargarla un poco. O sea, podríamos alargarla para tener una eficiencia buena, que ya la eficiencia buena va entre lambda quintos y lambda medios, por un lado y por otro lado del dipolo, y tendríamos aquí ya una eficiencia buena. O sea, que si ese dipolo con bobina lo alargamos un poquito más, bueno, pues, yo qué sé, lo alargamos porque no podemos tener un dipolo de aquí a aquí, porque, por ejemplo, en 40 metros, lambda medio son 20 metros, y imaginaos que en nuestra casa, pues, oye, tenemos aquí, yo qué sé, como mucho 12 o 14 metros, bueno, pues entonces esto pues no puede valer. Pero bueno, o sea, no la tendríamos que hacer así corta, tendríamos que buscar por aquí para tener una eficiencia bastante buena. ¿Cuál es la eficiencia excelente? Pues cuando estamos en lambda medios, acordaros lo que os he dicho, la resistencia de radiación es prácticamente igual a la impedancia de la antena. Si la alargamos un poquito, pues la eficiencia es buena, con las antenas esas de 5 octavos y tal, que venden por ahí, pero si nos hacemos un dipolo más largo hasta lambda, vamos a tener una eficiencia nula. Cuando digo nula es que no va a radiar nada. ¿Por qué? Pues porque aquí la impedancia en el balón va a ser prácticamente infinita, muy elevada, y un acoplador jamás podrá hacer eso. Es lo mismo que pasa con una antena de 40 metros si queremos radiar con 20 metros. No vale porque aquí habría en 20 metros una impedancia infinita o muy grande. ¿Lo habéis visto esto? Fijaros que el dipolo ahora podéis calcularlo y puede funcionar bien, aunque no esté a lambda medios. Va a tener una eficiencia buena de transmisión. De hecho, yo tengo una antena, que es una antena no resonante, que está un poquito por debajo del lambda medios y funciona muy bien. Os lo he demostrado en un vídeo. ¿Vale? Vamos ahora a particularizar un poquito más esto. Mirad. Vamos a coger y vamos a decir, venga, vamos a meter una antena para 20 metros,
Vamos a suponer una antena 20 metros. Y vamos a decir que, bueno, en mi casa pues yo tengo una distancia disponible de 6 metros, o sea que puedo poner una distancia de 3 metros por 3 metros y meter una bobina para poder acoplar, ¿no? La bobina en este caso sería de 22,2 microhenrios y entonces pues nos ahorraríamos un mogollón de metros por rama, ¿no? Qué estupendo. Acoplamos aquí perfectamente, qué bien, acoplamos muy bien. Sí, pero la resistencia de radiación de la antena, si la calculamos aquí, esto es un 80, perdón, si la calculamos aquí, pues nos dará que son 8 ohmios, frente a los 50 que necesitamos. Todo lo demás, de 8 a 50, se está perdiendo. Aunque tengamos aquí acoplado esto con un acoplador. Fijaros que 8 ohmios sobre 50 ohmios es como en el caso anterior que teníamos 10 ohmios. Estamos transmitiendo nada, a pesar de que le hemos metido las bobinas, le hemos hecho aquí tal. ¿Qué habría que hacer? Bueno, el umbral ya os he dicho que está en lambda quintos. ¿Qué habría que hacer? Pues tener que... Bueno, aquí... Además, es que la impedancia de la antena aquí serían 8 menos 600J. O sea, esto es una capacidad enorme, ¿no? Y para tener un rendimiento normal, pues esto habría que coger y ampliarlo un poquito más. Luego, cuidado con los dipolos cuando los tocamos y los hacemos, que podemos tener aquí problemas enormes con este tema. ¿Qué pasa también con entonces el umbral? Lo que hablaba, el umbral, la eficiencia se estima que empieza pues a partir de una longitud de dipolo de lambda quintos. Esto no quiere decir que por debajo las antenas no funcionen. No. Simplemente que tiene un rendimiento muy malo y además habrá que adaptarla muy bien. Muy malo. Entonces diré, joder, es que no oigo a nadie, no recibo a nadie. Transmito y no me oyen. Y estoy transmitiendo 100 vatios y tengo un ROE de 1 a 1. Pues no. Simplemente no estáis transmitiendo nada al aire. Absolutamente nada. Muy poco. A pesar de que os habéis puesto ahí vuestras antenas, habéis puesto ahí vuestras bobinitas, habéis hecho una antena estupenda y tal, pues no va a funcionar. Para monopolos pasa lo mismo que con las antenas verticales. Lo que pasa es que un monopolo realmente es parte de un dipolo, la parte, porque la otra es la masa AC de la otra parte. Entonces la impedancia suele ser de 32 ohmios. Que si esta longitud es menor que lambda cuartos o lambda quintos, pues va a tener un mal rendimiento, aunque le pongamos aquí una bobina de carga. Imaginaos una antena para, yo que sé, para 40 metros, vertical. Y tenemos aquí, pues, 10 metros. Bueno, 10 metros es un poquito más de lambda quintos, luego podría funcionar bien con el acoplador. Tendríamos un rendimiento no excelente, pero buen rendimiento. Pero si la hacemos más corta, no, por mucho que adaptemos aquí. Además, os tengo que decir una cosa, las impedancias bajas en los acopladores son malísimas. Porque les cuesta muchísimo acoplar. A un acoplador le gusta acoplar a lo mejor 500 ohmios mejor que 20 ohmios, ¿no? Esto pasa... Estas antenitas en CBE son muy curiosas, ¿no? Porque con longitud de 9,5 tienen eficiencias del 15% nada más. Y decimos, joder, qué bien sale el coche y tal. En el coche mi emisora, pues no. Bueno, hasta aquí he llegado con todo esto. Espero que os haya gustado, os hayáis enterado un poquito de esto. Hay más cosas, porque fijaros que no he hablado de pérdidas de cables ni nada de nada. Estaba hablando de la propia antena en sí. Y como conclusión, pues podemos decir que tiene que tener una longitud que es la que es. Si es más pequeña y le metemos bobina, la estamos liando, aunque se adapte perfectamente. Y bueno, pues lo que hay que intentar es que siempre la antena, si es un dipolo, esté en lambda medio. Ya sé que todo el mundo, no, si yo mi antena siempre está en lambda medios. Sí, es que la mía es siempre en lambda medios y tal. Bueno, estará en lambda medios, pero ¿qué resistencia tiene la antena? Estéis poniéndola con un alambre finito, la estáis poniendo con una tubería gorda de aluminio, el acoplador, o sea, el balloon está adaptándolo bien, porque claro, todo esto tiene que estar con balloon. La tenéis a la distancia que debe ser, porque daros cuenta que si mide lambda medios tenemos una impedancia de 80 ohmios, pero si mide un poquito menos ya tenemos una impedancia diferente. Y si la tenemos un poquito más larga ya tenemos otra impedancia diferente y tenemos que acoplar más y en fin, acordaros de lo de los agujeros estos. Esto es en realidad lo que pasa.
Bueno, aquí os dejo. Voy a seguir con otro vídeo que hablo de rendimientos de antenas un poco más adelante. Pero yo espero que este como introducción pues os haya salido interesante. Venga, gracias a todos por escuchar. Hasta luego.